Cuando las gaviotas siguen al pesquero, es porque piensan que las sardinas serán arrojadas al mar. Hablar de fútbol no es una tarea fácil. El peso de ser indiscutiblemente el deporte más popular del planeta no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Visto por muchos, a mi parecer inocentes palomitas, como un mero negocio de entretenimiento o una herramienta de manipulación de masas, la realidad es que el fútbol en muchas partes del mundo ha permeado tan profundo en la sociedad y la cultura de formas en que nos resultaría imposible distinguir entre qué es del orden de lo futbolero y qué no. Pero algo que es clubes históricos convertidos en sociedades anónimas, futbolistas con sueldos millonarios y, por sobre todo, un circuito profesional plagado de jugadores de élite que nacieron en la más profunda pobreza, pero que rara vez parecen cuestionarse por qué el deporte del pueblo está cada vez más alejado del pueblo mismo. En 2010, el filósofo y profesor inglés Mark Fisher escribió una entrada en su blog titulada Fútbol, Realismo Capitalista y Utopía, y que posteriormente sería compilada en los tomos de K-Punk, denunciando justamente esto. ¿Cómo es posible que esta pasión de multitudes tan propia de la clase trabajadora inglesa haya desembocado en una Premier League con su élite de clubes, conglomerados mediáticos, internacionales y su notable esfuerzo en transformar un amor sincero en una relación comercial? Hoy vamos a hablar de fútbol, sí, pero como un medio para ayudarnos a imaginar que otros mundos son posibles. Y solo resta reafirmarnos hacia esa dirección. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Con este texto, Fisher busca establecer paralelismos entre las reformas neoliberales del thatcherismo y la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés, pero tengo seguridad que vas a poder trasladar esta crítica a la liga de tu país o los efectos que tiene sobre esta sin hacer mucho esfuerzo. El texto comienza diciéndonos que el fútbol estuvo en primera fila durante la reingeniería total de la cultura, la sociedad y la economía inglesa llevada adelante por las reformas neoliberales de los años 80. Todo bajo la premisa de no hay alternativa de Margaret Thatcher y al que el filósofo bautizó como realismo capitalista. Esa sensación generalizada de que no solo el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino también que ahora es imposible imaginar una alternativa coherente. Una idea que se desprende del principio fundamental del thatcherismo de no hay cosa tal como la sociedad, sino que solo individuos con sus propios intereses. Pero ¿por qué Fisher considera que no hay una mejor imagen del antiutopismo que la Premier League? Detengámonos a pensarlo un minuto. Clubes que desde hace años reposan en la élite del fútbol mundial, que invierten millones y millones en prensa mientras que avanzan con su actitud predatoria sobre los clubes más pequeños como si el éxito se pudiera comprar. Una competencia feroz en donde el fuerte actúa con prepotencia sobre el débil, mientras que se nos bombardea con imágenes de jugadores haciendo ostento de los millones que ganan. Un sueño que todo pibe que juega al fútbol quisiera materializar. ¿Es la viva representación de un verdadero combate anti-igualitario? Sí, pero para Fisher es un error tratar a la Premier League como si fuera una causa y no un efecto. De hecho, para la mayoría de los que nos gusta el fútbol, estas críticas son una cosa muy fácil de hacer por lo evidente que resultan. Pero lo que no todos somos conscientes es que eso que nos molesta del fútbol no es una práctica inherente del deporte, sino que una consecuencia del capitalismo. Por ejemplo, la inflación absurda de los sueldos de los futbolistas europeos que agiganta cada vez más la brecha salarial entre ellos y nosotros, volviendo cada vez menos atractivo para un jugador permanecer en su liga por razones económicas que terminan también derivando en una cuestión deportiva y de competitividad. O también que los estadios sean reacondicionados para amoldarse a unas supuestas normas de seguridad de la FIFA, pero que terminan subiendo el precio de las entradas, privando a la clase trabajadora de poder ir a la cancha. No hace falta ir tan atrás en el tiempo para saber que no siempre fue así. Más que nada sabiendo que el fútbol tiene poco más de un siglo de historia. Para quienes ya hayan leído un poco más de Fisher o visto los videos anteriores que le dediqué al autor, estarán al tanto de que él era un gran nostálgico de los años dorados del welfare state inglés. De acá nace el gran rechazo que sentía, como gran parte de la clase trabajadora de Inglaterra, hacia Margaret Thatcher y las reformas neoliberales que llevaron al desguace del estado de bienestar. Fisher comienza el segundo capítulo del texto narrándonos una conmovedora historia de la vida de Brian Clough, exjugador e histórico director técnico inglés que a finales de la década de los 70 consiguió llevar al Nottingham Forest desde la segunda división a ganar 2 Champions League
en menos de 3 años. Un día, Clough y Peter Taylor, su asistente, quienes afirmaban querer que los constructores de barcos ganaran tanto como los dueños de los barcos, tras asistir a un discurso de Harold Wilson, se retirarían iluminados por la efervescencia y el optimismo del viejo laborismo inglés. Esta nueva perspectiva no solo los llenaba de ilusión de cara al futuro, sino que presentaba una nueva era para el proletariado de Inglaterra, pero lamentablemente para todos ellos ese futuro se desvanecería pocos años después. En el mismo libro se nos cuenta cómo Taylor hablaba tras la segunda victoria europea del Forest. Él creía que este rápido ascenso y conquista continental era solo el comienzo de muchas otras cosas buenas que llegarían al club, pero lamentablemente lo que hubo después fueron resultados decepcionantes, jugadores sobrevalorados y una declinación y mediocridad tal que terminó rompiendo las relaciones entre los dos históricos entrenadores hasta el día del fallecimiento de Taylor en 1990. Lo que Fisher busca señalar con esta historia es: ¿quiénes de nosotros es capaz de identificar el momento en que nuestro mayor triunfo ya pasó? ¿Y qué tan soportable sería la vida si podemos hacerlo? Ese mundo que nunca llegó para la clase trabajadora, sí llegó para Clough. En lugar de ponerse al frente de una firme clase trabajadora, el éxito de Clough coincidió con el declive del colectivismo del proletariado de posguerra que comenzó a construir Churchill, pero que terminó de aniquilar Thatcher. Con muchas personas que nacieron pobres, Clough nunca terminó de creer que había vencido a la pobreza. Su carrera fue una constante lucha entre una autoproclamación y el trabajo en equipo, entre la rectitud y el alcoholismo, entre la irregularidad financiera y la creencia de que el fútbol era mucho más que simples adquisiciones. Lamentablemente, para el bien del fútbol, el mundo de Clough ya no existe. Fue devorado por la Premier y nos privó del sueño de ver a más entrenadores de la clase trabajadora triunfar por ser más inteligente que los patriarcas patricios de los equipos consagrados de las grandes ciudades. Finalmente, el Nottingham descendió en 1993 al final de la primera temporada oficial de la Premier League. Fisher encuentra supuestamente el final de esta era en un partido más contemporáneo que la época de oro del Forest y que muchos de nosotros podremos recordar: la final de la Champions League del 2009 entre el Manchester United y el Barcelona. Este tramo final del texto hace algunas reflexiones que personalmente no termino de compartir del todo, no solo porque considero que envejecieron un poco mal, sino que creo que se pueden extender mucho más allá de lo dicho por Fisher. Más que nada porque creo que no tenía conocimiento de cómo funcionaban muchos clubes fuera de Europa. El autor encuentra en el Manchester United una representación cruda del principio del realismo capitalista y que rige sobre el fútbol moderno, uno en donde solo los ricos y poderosos pueden ganar. Lamentablemente, las hazañas como las de Clough solo existen en los sueños de los hinchas. Es más, te diría que antes de soñar con la llegada de un entrenador que nos lleve a lo más alto, nos enseñaron a esperar a que un día llegue algún plutócrata aburrido como un jeque árabe para salvarnos con su desinteresada generosidad. Fisher toma como ejemplo de cómo debería operar el fútbol en un futuro al Barcelona. Parte de algo tan sencillo como contraponer las estampas de las camisetas de aquella final. Los catalanes no tenían publicidad, solo el logo UNICEF, contra el Manchester, que traía de sponsor a uno de los seguros involucrados en el centro de la crisis financiera del 2008, AIG. Él nos dice que un poco de ese antiutopismo neoliberal se murió con los rescates financieros de los bancos, pero que aún sigue como muerto en vida en un conjunto de defaults que dominan la realidad social. Toma como ejemplo al Barcelona por varias razones. En un primer lugar, su condición de asociación sin fines de lucro. No tiene un dueño como el Manchester United o la mayoría de los equipos de la Premier. De hecho, todos. El Barcelona es de sus más de 140.000 socios. Considerando esto, el eslogan de "más que un club" nos dice un montón de cosas. Con sus fundaciones, actividades educativas, políticas y sociales, ¿no nos da una pista de cómo debería de ser el fútbol el día de mañana? Para los que me conozcan, aunque sea por redes fuera de esta plataforma, sabrán lo que me genera el fútbol, y tener que debatirme estas cuestiones en donde tiene que coexistir un pensamiento crítico con un sentimiento tan pasional no es una cosa sencilla. Fisher lo ve desde adentro y su razonamiento es tan parroquial como el resto de su obra. Él atestiguó cómo la Premier fagocitó a todos los clubes que no abrazaron esta lógica neoliberal propia del realismo capitalista en favor de los colosos deportivos como el United. Pero si lo vemos desde este lado del Atlántico, la relación de desigualdad que nos une es todavía más abrumadora. De hecho, hasta me atrevería a decir que las consecuencias de este tipo de reformas neoliberales, de aplicarse acá,
tendrían consecuencias muchísimo más catastróficas. Hoy en Argentina todavía se sostiene el modelo supuestamente ejemplar de clubes destacado por Fischer, pero el precio a pagar fue la renuncia a una competitividad a nivel mundial que hasta hace no mucho tiempo teníamos. No porque seamos estúpidos, sino porque somos conscientes de que la dimensión social del fútbol en un país en donde la pelota salpica hasta las formas en cómo hacemos política, jamás puede ser contenida y gerenciada por un grupo económico, algún jeque aburrido con ganas de jugar al ajedrez con la pasión de la gente o de una sociedad anónima. Después de todo, soy hincha de Racing y puedo hablar con conocimiento de causa. Para muchos de nosotros, el fútbol no es solo ese espectáculo deportivo al que uno asiste como si fuera un programa de televisión o como si fuera tan banal como elegir en qué cadena de comida rápida querés almorzar hoy. El fútbol tiene un rol activo en la sociedad porque forma parte de nuestra identidad. Los clubes no solo son un mero terreno recreativo. A veces son comedores, escuelas, espacios culturales, de organización política o de militancia. Y por eso siempre tienen que ser de sus socios. Para muchos lugares, el deporte es una práctica sociocultural que tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra identidad, con cómo nos relacionamos y por ende no debe estar sujeto a las lógicas mercantiles. Equiparar a los clubes con empresas es algo que solo puede existir en la cabeza de alguien que no tiene idea de lo que significa el fútbol para todos nosotros. Son instituciones con todas las letras y como tales tienen que estar sujetas a un pleno ejercicio democrático en son de una sociedad verdaderamente democrática. Muy buenas noches.